¿Puede un cristiano hacerse tatuaje? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia dice en Levítico capítulo 19, versículo 28, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice Jehová. Pero no podemos ser específicos en el versículo 28 sin antes leer el 27. El 27 dice, no cortaréis los pelos de la sien. En otra traducción dice, no harás tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis las puntas de la barba. Si te digo que hacerte un tatuaje es un pecado, también tendría que decirte que afeitarse es un pecado, ya que eso fue un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel, que no debían rasgar su cuerpo y no podían dañar la punta de su barba. No quiero que me malinterpreten, yo no te estoy mandando a hacerte un tatuaje. Hay mucha gente que enfatiza mucho en el versículo 28, pero no enfatizan en el versículo 27, que es antes que el 28. Por eso vengo a darte esa aclaración. Dios estaba haciendo un pacto con el pueblo de Israel, la cual él puso ciertos requisitos. Quizás no te hable muy profundo si el tatuaje es pecado o no es pecado, porque no he encontrado una cita bíblica que me diga si lo es o no lo es, pero sí te puedo dar una opinión. Si tú eres cristiano y tú piensas hacerte un tatuaje, pregúntate a ti mismo, ¿por qué tú te vas a hacer ese tatuaje? ¿Cuál es el fin de tú hacerte ese tatuaje? Quizá tú vas a decir, bueno, yo me lo voy a hacer por un gusto personal. Pero antes de tú pensar en tu gusto personal, tú tienes que pensar en qué me suma en mi vida espiritual hacerme un tatuaje. ¿De qué manera voy a glorificar a Dios si me hago un tatuaje? Quizá tú me vas a decir, varón, uno no puede vivir para la gente porque después uno no va a vivir su vida. Pero tú me excusas, un cristiano no puede pensar así porque la Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 14, de que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, prácticamente nosotros somos un libro abierto. El mundo nos ve a nosotros como ejemplo. Un cristiano no puede pensar en su gusto personal, lamentablemente. Porque Mateo capítulo 16, en su versículo 25 hasta el 29, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, para seguir a Jesús, tú tienes que negar tus gustos personales y hacer lo que a Dios le gusta. Esa es la ley del cristiano. Por eso, cristiano, yo te pregunto una vez más, tú que te quieras hacer ese tatuaje, ponte a pensar, ¿para qué me voy a hacer un tatuaje? ¿A quién yo puedo hacer tropezar si yo me hago un tatuaje? Tú sabes lo que está pasando hoy en día, que queremos acomodar la Biblia a nuestro gusto y estamos buscando todo lo que para nuestro gusto no sea pecado, para nosotros hacerlo conforme a lo que a nosotros nos guste, no para edificarnos espiritualmente. El pueblo de Israel tenía un problema, que se acomodó en el desierto, hizo casa en el desierto. Por eso se mantuvo 40 años en el mismo lado ahí dando vueltas, porque buscó la manera de acomodarse. Dejemos de pensar en gustos personales. Nosotros somos cristianos, somos diferentes. Esto cuesta sacrificio. El evangelio cuesta sacrificio. Hay cosas que debemos de dejar de hacer solamente para agradarle a Dios primeramente y para estar en paz con los demás. Ay, varón, pero yo no tengo libre albedrío, yo me siento oprimido como un esclavo. ¿Qué hago entonces? La palabra libre albedrío yo nunca lo he visto en la Biblia. Ahora, la Biblia sí me dice en Romanos capítulo 6, versículo 16, que si nosotros nos sometemos a alguien, nosotros somos esclavos de ese alguien, sea para justicia, sea para pecado. Usted lo lee detenidamente. Es decir, que si nosotros nos sometimos a Cristo, aceptamos a Cristo, somos esclavos de Cristo. Y debemos respetar la palabra del Señor y caminar conforme a su voluntad. Lo único que la esclavitud a Cristo es muy diferente. La esclavitud hacia Cristo te liberta, te cambia, te transforma, te limpia. Pero la esclavitud del pecado te condena, te oprime y te añade tristeza. Así que, mis hermanos, cuando vayamos a hacer algo, primero tenemos que pensar en qué nos edifica espiritualmente, porque nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para la gracia y misericordia del Señor. Tenemos que vivir para Cristo. Así que las cosas que no te vayan a ayudar a crecer espiritualmente, no la haga. Es decir, esa es mi opinión. Usted puede darme su opinión basada a la Biblia. Así que comenta cuál es tu opinión. No olvides suscribirte a mi canal y darle like. Sammy Pérez 45 estuvo contigo.